Hola chicos, aquí es su fiel camarada Universal Theories, el canal donde tú eres el héroe. Bueno, el día de hoy les traigo el capítulo número 28 de Goku en Nanatsu no Taizai. Como lo prometí en el en vivo, lo iba a traer esta semana, sin mayor dilación. ¿Y qué les cuento? Bueno, pues este capítulo viene cargado de muchas emociones. Pero antes de hablar de ese contenido, les pido lo siguiente. Primero, suscríbanse si aún no lo han hecho. Dejen un poderoso me gusta, comentario en la sección de comentarios. Recuerden que eso me ayudaría mucho para seguir trayéndoles contenido y pues poder estar más en contacto con ustedes. Bueno, habiendo dicho eso, comencemos con lo que va a ser la review. Bueno, en este capítulo vamos a poder ver un poco de Merlín, qué es lo que sucede con Meliodas y su parte mala, así como un poco de trasfondo de los celestiales. Pero bueno, no vamos a alargar más esta charla y comencemos con el capítulo de hoy justo ahora. Capítulo 28. Mi voluntad y último deseo. Qué hermosas son las estrellas en el cielo nocturno. Mientras Meliodas y su yo oscuro se preparaban para comenzar el choque definitivo entre ellos y en lo que el resto de los aliados de Goku se encontraban en sus respectivos entrenamientos, las mujeres estaban a la espera, bueno, eso en el caso de Yena y Saneri. Merlin se encontraba sola mirando el bellísimo cielo nocturno, completamente estrellado, hacía mucho que no disfrutaba de un espectáculo tan fascinante como ese, además ella sabía que esta era quizás la última vez que podría hacerlo. La hechicera de hermosa y sensual figura se encontraba sentada sobre un tronco mirando hacia la bóveda celeste, recordaba el tiempo en el que ella se encargaba de supervisar los astros, aprender de ellos y dar mantenimiento a los mismos, la época en la que ella aún era una celestial, la que se esperaba fuera la sucesora de su maestro, Lord Whis. Los brillantes y profundos ojos de la profetisa proyectaban diversas emociones, algunas cálidas y otras frías como el hielo. No podía ocultar su felicidad, hace poco había podido probar por primera y tal vez única ocasión los labios de ese hombre al que tanto había amado toda su vida, eso la inundaba de una dicha indescriptible. Tristemente por otro lado, ella estaba plenamente consciente que eso era su sentencia de muerte, la verdad estaba asombrada que ese destino tan aterrador no hubiera llegado en el momento en que su boca y la de su amado se hubieran separado, aún así, estaba plenamente consciente que era solo cuestión de tiempo para que su final llegara, eso sin duda le dolía mucho, no solo por el hecho de dejar de existir, sino porque tendría que separarse definitivamente de su querido Goku. Sí había un deseo que albergaba el corazón de Merlin más que nada era el poder llegar al final de la aventura de su amado Saiyajin, no pedía más, sabía que una vida a su lado era demasiado y que el hecho de entregarse con pasión a él tampoco era viable, no tanto porque no lo anhelara. Sabía que ambos lo gozarían, en especial ella, toda la pasión que acumulaba por su hombre era enorme y ardiente como el mismísimo sol. Desgraciadamente, eso también lo condenaría a él, la intimidad entre un celestial y un mortal era una depravación de la naturaleza misma de la creación, esas acciones aberrantes habían provocado la destrucción de un mundo corrupto, en este caso no sería tan grande el castigo, solo serían eliminados los perpetradores, pero eso bastaba, la maga no podría en riesgo al son. Mientras los pensamientos de la sacerdotisa iban y venían, su agudo oído captaba un sonido inconfundible, su olfato percibía la fragancia de una persona sumamente especial para ella y finalmente sus ojos contemplaron a la imponente figura de su querido y venerado maestro, el señor Whis estaba de pie frente a la que hasta ese momento había sido la mejor de sus discípulos. La bella mujer levantó su rostro y sonrió inocentemente, la picardía y sensualidad de su rostro se habían esfumado, por un momento volvió a ser la niña que el ángel guardián del universo séptimo cuidó y educó por siglos. El elegante sujeto devolvió la cortesía a su querida niña y tal como un padre lo hubiera hecho, estrechó entre sus brazos a lo que él consideraba su hija, la celestial menor apoyó su cabeza en el pecho de su señor y en silencio comenzó a llorar, eso sí, jamás dejó de sonreír. Mi querida Merlin. Sabes muy bien a qué he venido, ¿no es así? Whis hacía la pregunta más por protocolo que por necesidad. Sí, maestro, lo sé muy bien, Merlin no se despegaba del regazo de su maestro. Antes de terminar debo preguntar como protocolo cuál es tu voluntad. Whis aunque se mostraba imperturbable por fuera, su corazón en verdad sentía un dolor indescriptible. Mi señor, deseo, si es que tú en verdad lo ves bien y es tu voluntad acceder que se le permita a tu sierva ver el final de la aventura de su encomendado, esta petición, la hermosa doncella la hizo despegando finalmente su cabeza del pecho de su señor, y con sus bellos ojos llenos de lágrimas, pero con su hermosa sonrisa aún en sus labios miró a manera de súplica a su mentor. Es de mi agrado tu petición, dama tu tesoro sagrado por favor. Whis se despegaba de su querida niña y extendía su mano. Gracias infinitas mi señor.
Tu sierva está completamente feliz y dichosa por haber encontrado favor ante los ojos de mi señor. Merlín entregaba en manos de su maestro una esfera oscura que era del tamaño de una naranja. Habiendo tomado el objeto divino de manos de su discípula el celestial mayor, haciendo gala de su poder, extrajo una esencia mística del cuerpo de la señorita y la impregnó en su tesoro. El proceso fue rápido e indoloro. Al finalizar, el imponente caballero entregó la esfera a su querida niña. Esta por su parte la tomó y la colocó en el lugar donde antes estaba sentada. Posterior a eso, la hechicera hizo una reverencia a su maestro. Por su parte, y no pudiendo reprimir sus sentimientos, el ángel custodio abrazó nuevamente y con fuerza a su querida alumna. Él sabía que el tiempo había llegado a su fin. Merlín, sin pensarlo, correspondió al gesto de su amado mentor. En su mente pasaban memorias dulces y hermosas del tiempo en que ella era una niña y Lord Whis le impartía lecciones de manera muy amorosa. El tiempo que pasaron juntos era un tesoro que no podría ser reemplazado con nada. Mi señor, ¿cómo es eso?, preguntaba la dama con miedo y tristeza en su voz. Para ti, mi niña, lo haré parecer como si te quedarás dormida. La voz calmada y suave del ángel reconfortaban el espíritu de Merlín. ¿Puedes quedarte conmigo hasta que me quede dormida? Por favor. Merlín intentaba mostrarse valiente, pero tenía miedo y sus lágrimas caían a chorros por sus mejillas. Aquí estaré a tu lado, no me separaré de ti en ningún momento. Whis se sentaba en el tronco donde Merlín había colocado su esfera y la chica se recostaba en las piernas de su maestro mientras él acariciaba su linda y sedosa cabellera color ébano. Mi señor, ¿podrías cantarme como cuando era niña antes de dormir? Por favor. Merlín cerraba sus ojos sin dejar de llorar. La suave y dulce voz del ángel sonaba con tonos melosos y relajantes mientras acariciaba la cabellera de Merlín y ésta lentamente se quedaba dormida. En cuanto sus ojos se cerraron por completo, su antiguo maestro comenzó el proceso que tanto había deseado evitar pero que sabía que no podía seguir postergando. Mientras que con su mano derecha seguía haciendo mimos a su más adorada estudiante, con la izquierda realizaba una técnica variante de la que utilizan los Hakesines para purificar una parte del universo. El poderoso Whis cerraba sus ojos, no quería contemplar su trabajo, el más doloroso de su infinita existencia. Él en verdad amaba a Merlín, aunque no compartían sangre, era su hija, la causante de muchas de sus alegrías, enojos, tristezas y orgullo. Ella fue su mayor adoración. Saneri estaba preocupada. Merlín había salido hace varias horas y no había regresado. La hechicera había dicho que solo había salido para tomar aire fresco y mirar las estrellas, pero algo en su corazón le decía a la introvertida chica de vestido blanco que algo no andaba bien. Ella notó a su amiga muy sentimental antes de marcharse, aunque la poderosa profetisa había tratado de calmarla. La joven de hermosos ojos claros no dejaba de pensar en que la sacerdotisa no había sido honesta con Jenna y con ella. De repente, la guardiana de dulce apariencia llegó hasta el lugar donde se encontraba el tesoro sagrado de la maga. Saneri se apresuró a tomarlo y rápidamente lo llevó hasta su pecho. Mientras lo presionaba en contra de su corazón, una horrible sensación de desesperación inundaba el alma de la joven doncella y, evitando completamente su fachada de mujer insensible, se puso a llorar. En eso su hermana gemela, la rubia Jenna, llegaba hasta donde estaba Saneri y de inmediato se dio cuenta que algo le ocurría a esta segunda. De inmediato fue a constatar el hecho y en cuanto llegó, la azabache le mostró la esfera de su amiga hechicera. La doncella del vestido rojo sintió un terrible nudo en la garganta y se petrificó, luego cayó de rodillas al suelo y lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Ella no podía gritar, estaba en completo shock, se negaba a creer que su amiga y maestra ya no, se negaba a aceptar ese hecho. Eso tenía que ser mentira, un mal sueño, una maldita pesadilla. Merlín no podía estar. Antes de completar la frase, en su mente una voz bohemia y muy conocida se escuchó venir de entre las sombras y los árboles. Esa interrupción hizo que las dos chicas levantaran sus miradas y vieran a Merlín. Las dos chicas corrían rápidamente hasta la maga y se lanzaban de un salto sobre ella, haciéndola caer de espalda al piso. ¿Qué les sucede a ustedes dos?, preguntaba sorprendida con las dos jovencitas sobre ella. Creímos que habías muerto. Maldita sea, no nos preocupes de esa manera otra vez. Entre sollozos las dos le reclamaban a la maga. Tranquilas, no iré a ningún lado hasta que este asunto termine. Lo juro. La mayor de las tres abrazaba tiernamente a sus aprendices y las consolaba. De vuelta con Meliodas y Goku. Goku sabía que esta pelea era única y exclusivamente de su compañero irritante de ojos verdes, así que él no intervendría fuese cual fuese el resultado. Él esperaba desde luego que la voluntad del rubio se impusiera a sus deseos egoístas y así finalmente conformar la alianza más poderosa que ese mundo jamás hubiera visto, el guerrero de otro mundo y el heredero del Hades.
Por su parte, el joven hijo del rey del Averno se enfrentaba en una lucha encarnizada en contra de sus vicios y temores hechos carne y hueso. La contienda estaba sumamente pareja, uno golpeaba y el otro recibía. Uno daba un corte con su espada y su contraparte sangraba y maldecía. Las acciones estaban muy parejas, no parecía haber un claro vencedor. Ambos combatientes estaban transformados en su forma a asalto, el estado de combate más elevado que podían, las marcas oscuras se veían claramente reflejadas en su piel y sus ojos. Un par de alas oscuras se erigían en las espaldas de ambos. Su velocidad, fuerza y fiereza a la hora de atacar se habían incrementado de forma descomunal. Nuevamente se lanzaban al ataque y el resultado era el mismo, golpes correspondidos, patadas de vueltas, cortes de espada repetidos una y otra vez. Ninguno de los dos estaba listo para perder, los dos querían demostrar que tenían razón, uno en apoderarse de todo lo que deseaba y el otro aceptando la voluntad de los demás. Era la pelea entre una fuerza imparable colisionando con un objeto inamovible. Las explosiones eran colosales, las voluntades de ambos eran enormes y no parecía haber una sola fisura por donde pudiera entrar la fuerza del oponente. De nuevo, puñetazos, rodillazos, ráfagas de energía y cortes de espada se incrustaban en el cuerpo de los dos enemigos. Caían una y otra vez, mismas veces que se ponían de pie y volvían a acometer en contra de su odiado oponente. No había más, no podían echarse para atrás, se odiaban tanto como deseaban defender su justicia. La verdadera contienda no era de fuerza o poder, era de ego y al parecer, nadie iba a perder, el destino era que mantuvieran esta lucha hasta el final de los tiempos. ¿Qué pasa, perdedor? ¿Ya estás listo para rendirte? La parte maligna de Meliodas se burlaba de su lado humano. Déjate de estupideces y pelea. El rubio humano perdía la paciencia ante las provocaciones de su enemigo. Eres patético, primero pierdes a Elizabeth y ahora estás dispuesto a entregársela a este maldito salvaje. Esta estocada hería a Meliodas en su corazón. Cierra la boca. La parte humana del joven guerrero de dos mundos se lanzaba con todo en contra de su rival. Eso es, ataca sin pensar, como siempre. En eso la versión malvada del Ojiverde recibía con un golpe de espada al héroe y este segundo se incrustaba de lleno en el filo. ¡Ah! Un grito sanguinolento se escuchaba de manera ahogada en el campo de batalla. Eso es, ahora muérete, maldita basura. El Meliodas malvado retorcía su arma en las entrañas de su oponente a manera de tortura. No, no puede ser. ¿Cómo es que yo he perdido? El humano recitaba estas palabras mientras era arrojado al suelo y luego pateado por su versión maligna para finalmente ser tirado al vacío y la oscuridad. En las profundidades de la desesperación la mente y cordura de Meliodas comenzaba a desvanecerse. Lo primero que se perdía eran los momentos más recientes, su presente. Bueno, no era como que lo fuera a extrañar mucho, en los últimos años solo fueron derrotas y fracasos, estaba bien si eso se perdía para siempre. Sin embargo, sus recuerdos seguían siendo borrados, su tiempo en Danafor y su mayor dolor hasta la fecha, la muerte de Lys, la anterior reencarnación de Elizabeth. El ex caballero del reino regresaba a ese fatídico día, al momento en que esa basura de Frau Green le arrebató a la persona que él más amaba. Ese día fue su perdición. En ese instante en que la vida de la joven guerrera se extinguía, él era poseído por la furia y el resentimiento. En ese corto lapso de tiempo fue cuando su yo maligno se apoderó por completo de él. ¿O no fue así? La mente del héroe de los ojos color esmeralda seguía yendo más y más al pasado. Veía nuevamente las versiones de Elizabeth a través de las eras, sus cambios de personalidad, estilos de ropa, peinados, color de cabello, pero algo se mantenía. Era la misma mujer, solo que en diferentes situaciones y lugar. El viaje cada vez era más lejano, hasta que llegó al génesis de su maldición. Meliodas, o mejor dicho su conciencia, llegó hasta el Averno mismo. Frente a él estaba su padre el rey del Hades, su hermano menor Seldris y otras personalidades del mundo oscuro. Él sabía que estaba allí por una razón de suma importancia. Al parecer, su progenitor y soberano del mal estaba por imponerle un castigo sumamente severo, así como al mismo tiempo la diosa suprema haría lo propio con su hija. Sin embargo, algo andaba mal. Él no había hecho nada malo, de hecho todo lo contrario. Su desempeño en el campo de batalla era el más beneficioso y productivo para las huestes de su padre. Su liderazgo, valor y estrategias habían traído un sinfín de victorias y reconocimiento al mundo de vacío. Entonces, ¿por qué se le estaba castigando a él?
En eso, una enorme puerta se abría y una comitiva del reino de las diosas entraba a la gran sala. Era la mismísima deidad suprema, en compañía de sus arcángeles, y en el centro una doncella muy joven de inigualable belleza. Esta última estaba encadenada y su semblante lucía totalmente decaído. En eso él era llevado al centro de la sala junto a la otra prisionera. Entonces la reconoció, era la sangrienta Elizabeth, su mayor enemiga y rival. Padre, espera, ¿por qué me hacen esto? Yo no he hecho nada malo, gritaba Meliodas desesperado. Silencio, tú no puedes hablar. La sentencia de su autoritario rey se imponía ante el justo reclamo del prisionero. Ahora todos guarden silencio y muestren sus respetos. Lord Bills está por llegar. La deidad suprema hablaba y tan pronto finalizaba una luz muy poderosa se hacía presente en el centro del recinto y de ella salían dos sujetos muy extraños. Vaya, pero si es la niña rebelde. Imagino que ya todo está listo para llevar a cabo su castigo, ¿verdad? Sí, milord, aquí está mi hijo, como usted ordenó. Ella será atada eternamente a eso que más odia y se le condenará a reencarnar cada vez que muera, y ella amará a su más odiado enemigo. Mi hijo mayor Meliodas. Eso es una infamia, una injusticia. Yo no he hecho nada para recibir este castigo. En eso el condenado era callado por un golpe de su padre. Silencio, tú no tienes voz en esto. El rey del Hades daba un golpe en el estómago a su primogénito. Bien, entonces huís por favor. El Hakaisin daba la orden y su ángel guardián lanzaba una maldición sobre los condenados. Los dos eran atados por un aro de energía divina y los dos quedaban sujetos por el espíritu y el amor, o mejor dicho una construcción semejante, que era una mezcla de deseo, poder, obsesión, sumisión e imposición. Esto debido a que el amor verdadero no puede ser replicado ni puede ser utilizado para hacer un mal. El amor es de hecho el don más grande y bello de todos. Este solo puede nacer de un vínculo verdadero que tiene por principio el bien absoluto, no puede ser maldito. Aún así, luego de este momento ambos quedaban unidos para siempre, o eso pensaban los involucrados, menos los celestiales mayores, ya que ellos sabían lo que se describió antes. No hay amor malo, pero el resto lo ignoraba totalmente. En eso Meliodas regresaba al presente, su memoria era reinstaurada a su conciencia actual. Esta revelación lo inundaba de fuerza. Ahora sabía la verdad. El sentimiento que había desarrollado y mantenido por Elizabeth no era real, no era amor, era una maldición impuesta de manera injusta sobre él. Lo recordaba todo. Su padre lo había escogido para ser el grillete de Elizabeth, ya que ellos dos se odiaban a muerte. Ambos eran los generales más poderosos de las partes en conflicto. A veces ganaba uno y en otra el otro, pero siempre estaban igualados. Pese a todos sus logros y servicio honesto y leal a la causa de su padre, este lo traicionó, y todo por miedo. El monarca del Hades sabía que si no accedía, sería destruido por ese al que llamaban Bills. En ese momento lo entendió. El verdadero amo era ese gato antropomorfo de color morado. Fuese quien fuese, era verdaderamente aterrador y deducía que su poder debía ser monstruoso. Aún así, eso no expiaba la culpa de la traición de la que fue objeto. El rubio, furioso y reestablecido, salió con fuerza de ese mar de oscuridad y olvido al que había sido arrojado por su contraparte maligna. Este segundo se sorprendió que el rubio pudiera sobrevivir a eso, pero era verdad, estaba allí delante y además se veía mucho más fuerte que antes. Algo había cambiado en él, pero no sabía qué. La versión maligna de Meliodas comenzaba a sentir temor, sabía que su ventaja se había desvanecido, su oponente lucía más sereno y tranquilo, estaba listo para luchar, pero él no. Ahora no sabía qué iba a pasar. Ninguna de sus predicciones, ni siquiera la más pesimista, contemplaba este escenario. Oye, imitador, ahora sé la verdad, ¿estás listo para escucharla? Amenazaba la parte humana de Meliodas. ¿De qué verdad hablas, impostor?, preguntaba asustado el maligno. La verdad de tu origen, contestaba el humano. Mientes, tú no sabes nada de mí. Trataba de aparentar fortaleza la maldición. Tú eres la maldición que me fue lanzada hace 3000 años por ese tal Bills. No es así. Esta acusación ponía a temblar a la parte maligna del rubio. No es posible. ¿Cómo? Se atragantaba con las palabras la maldición personificada. Muy bien, Meliodas, acaba con esto y avancemos al siguiente nivel. Finalmente Goku entraba en la conversación. Vos desesperes, Saiyajin, esto apenas empieza a ponerse interesante. Meliodas, reestablecido y fortalecido, se preparaba para finalizar su combate. ¿Qué sucederá ahora?